Bien, vamos a ver de todo eso solamente las reglas de derivación. Y les voy a tomar las reglas de derivación. Entonces, al final de los apuntes que están subidos en la cátedra van a encontrar una tabla de derivadas. Esa es con la que pueden ir a rendir, ¿sí? Entonces, veamos algo importante. Sean A, B y K constantes, o sea, números reales, y U y B funciones, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Si yo tengo la derivada de una constante, ¿sí? Si yo tengo acá un número, por ejemplo 2, su derivada va a ser 0. Todo esto nos vamos a ayudar siempre con la tabla. Si yo tengo la derivada de x es una variable, x es una variable, su derivada va a ser 1. Entonces, si yo tuviera la derivada de esta función, ax más b, recuerden que a es un número, b es un número real, por lo tanto, la derivada de b va a ser 0, ¿sí? Y a por x, su derivada va a ser a. Ya vamos a ir viendo enseguida las reglas de derivación. La derivada de la potencia, fíjense que ahora u es una función. La derivada de la potencia vamos a tener, fíjense, bajo el exponente k, le resto 1 al exponente k y derivo u. Ya vamos a ver paso por paso cómo se deriva cada una de las cosas. La derivada de una raíz cuadrada, fíjense, recuerden que esto es lo mismo que tener u elevado a la 1 medio, por lo tanto, tenemos u', que es derivada, por 2 por la raíz de u. Y la derivada de una raíz de índice k, que no sea 2 vendría siendo, es lo mismo, nada más que en vez de poner 2 ponemos k. Entonces, fíjense, la derivada de u de k por el índice k y de k menos 1. Fíjense que acá no escribimos 2 menos 1 porque 2 menos 1 es 1, pero sí es lo que se hace en nuestras cabezas. Veamos los ejemplos. Recuerden, función, la roja derivada. Entonces, si yo tengo la función menos 2, es una constante. Por lo tanto, la derivada va a ser 0, por lo que estuvimos viendo recién. ¿Se acuerdan? Si tengo una función lineal, fíjese, menos 5x, por la tabla, la derivada era menos 5. Si tengo menos 7 medios x menos 3, fíjense, el 3 es una constante, por lo tanto es 0, y después tengo que derivar igual que derivé acá, que me va a quedar solamente a, fíjense, me queda menos 7 medios. ¿Se ve? x4, recuerden que si teníamos una potencia, ¿qué hacíamos? Bajábamos la potencia, que era como k, y le restábamos k menos 1. Entonces me va a quedar 3. Fíjense con menos 4. Lo mismo. Bajo el menos 4 y hago menos 4 menos 1. Por lo tanto, menos 4 menos 1 es menos 5. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, fíjense que estas son números solitos. Acá ya tengo toda una función. Y cuando yo tenía toda una función, fíjense la diferencia. Estábamos hablando recién de valores solitos, como este y esos tres. ¿Sí? Pero ahora empezamos a hablar de las funciones. Entonces, si vuelvo a estar hablando de las funciones, me tengo que acordar estas tres, en este caso, para poder derivar. Por lo tanto, fíjense, todo esto su cabeza los tiene que pensar como u.
Entonces, recuerden la regla práctica. U a la 3, fíjense, U a la 3 es igual a, bajo el 3, le bajo un exponente y debo derivar U. ¿Me siguieron? Entonces, fíjense, todo esto es U, bajo el 3, le bajo un exponente, me queda 2, y tengo que derivar todo esto. Y toda esta derivada, fíjense que es igual a esta que tengo acá. Entonces, va a ser 0, 2x menos 1 medio, fíjense que me va a quedar 0 porque es la derivada de una constante. Y 2x, fíjense acá, me va a quedar solamente el numerito. Por lo tanto, toda la derivada de esto es 2. ¿Sí? Bien. Prosigo. Recuerden la regla cuando derivamos una función con una raíz. Colocaba un 2 abajo, colocaba u derivada arriba, y fíjense que 5x más 2, por lo mismo que vimos recién acá, es solamente 5, o sea que acá arriba tengo a u derivada, que todo esto es u, y abajo tengo todo esto copiado igual, y le bajo un exponente, pero como es 2, ¿sí? Como es 2, no se lo coloco. Volvemos a nuestra diapositiva anterior, para que observen, en este caso, para que observen lo que acabamos de ver. Como es la derivada de una raíz cuadrada, ¿sí? Tengo u' bajo el exponente 2 por u a la 1. ¿Se ve? Entonces, observemos ahora el próximo. Ahora es k, no 2. Por lo tanto, fíjense, bajo k, ¿sí? Coloco k en el índice, derivo lo de adentro y le bajo un exponente al otro. Veamos nuevamente nuestro ejercicio. Veamos. K es 4. ¿Lo ven? Entonces, bajo el 4, le pongo el mismo índice 4, le bajo un exponente en 3 y derivo lo de acá adentro. Fíjense, la derivada de 2x menos 4, por lo que vimos recién, es 2, porque menos 4 la derivada es 0 y la derivada de 2x es solamente el número. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Sigo. Fíjense que cuando tenemos raíces, a veces lo más fácil es trabajarlos como potencias. Entonces, si yo tengo 1 dividido raíz de x, es lo mismo que tener x elevado a la menos 1 medio. ¿Por qué a la menos 1 medio? El 1 medio es porque la raíz de x lo puedo escribir como 1 medio. Y el menos es porque como lo tengo en el denominador, al colocarlo arriba, le tengo que colocar el menos. No se olviden esas reglas de potenciación. Entonces, tenemos x a la menos 1 medio, que va a ser lo mismo que esto que tengo acá, como potencia. Entonces, menos 1 medio de x, menos 1 medio menos 1, o sea que yo al exponente le debo restar menos 1. Me va a quedar menos 1 medio de x elevado a las menos 3 medios. Lo acomodo un poco, ¿sí? Porque, fíjense, 1 medio, menos 1 medio, y todo esto puede ir abajo como raíz, fíjense. La raíz cuadrada, ese 2, este 2 es este 2, no es ese, ojo. Entonces me va a quedar, acuérdense que x a la menos 3 medios yo lo puedo escribir como una raíz en el denominador con x exponente 3 índice 2. Hasta ahí me siguieron, es importante que me vayan siguiendo. Si no, lo repito, me lo preguntan y lo repito. Bueno, sí. Hola, profe. Sí, buen día. ¿Cómo va? Buen día. Una pregunta. Em, Cuando tengo el exponente menos 3 medios, Sí, acá. ¿qué hago con ese menos?
Acá, Cuando mirá. debe ser la raíz. Cuando vos tenés x a la menos 3 medios, olvídate de todo lo otro, significa que si hay un menos es porque esto va abajo. Por reglas de potenciación. Entonces, ya te queda a vos 1 dividido a las 3 medios. Y ahí se te fue el menos. Y Sí, sí, después, sí. 3 medios es lo mismo que tener. Acordate, este 3 queda como potencia y este 2 queda acá como raíz. Que sería solamente esto que está acá. Ese 1 medio, este 1, ese 2 y ese menos es de este 1 medio que está acá. ¿Lo Sí, viste? ahora sí entendí. Sí. Genial. Gracias, profe. De nada. Ay, no sé qué toqué. Ah, volví una para atrás. No, no, no. Bien. Entonces sí. Veamos las operaciones con derivadas. Tenemos derivada de la suma del producto con una función de una constante, de la derivada de un producto, la constante y una división, y un cociente. Observamos qué quiero decir acá. Si vos tenés dos funciones sumando, u más b, la derivada es derivo u y derivo b, y el signo dependiendo de lo que vos tengas acá. ¿Sí? Si vos tenés la derivada de una constante, k por u, o sea, una constante, un número, por una función, k queda igual, pero u se deriva. Derivada de un producto, fíjense que esto es una regla. U por b, si yo tengo una función que tengo u por b, dos funciones multiplicando, ¿qué debo hacer? La derivada es, derivo u, multiplico por b sin derivar, sumo u y multiplico por b sin derivar. ¿Cómo se lee esto? La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Estamos? ¿Y cómo se van a derivar? Y dependiendo de las reglas que estuvimos viendo arriba en nuestra tabla. Fijémonos, la derivada de una constante. Si yo tengo un cociente, tengo, por ejemplo, 2 dividido una función, nos va a quedar menos 2 por la derivada del de abajo, y el de abajo a la 2. No se equivoquen, que si no tiene el palito acá, no es derivada, sino que es la misma función que yo coloco abajo. Ya la vamos a ir viendo enseguida una por una. Y la derivada de un cociente de dos funciones, u y b, va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, menos, fíjense que acá es más y acá es menos, la primera sin derivar por la segunda derivada. Dividido la segunda al cuadrado, sin derivar. Veamos los ejercicios prácticos. Bien. Veamos. La función menos 2x a la 2. En ese caso sería la derivada de una constante por una función. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Dejábamos la función igual y derivábamos x a la 2. X a la 2, ¿se acuerdan que bajábamos el exponente? ¿Sí? Y al bajar el exponente nos queda 2 por 2, 4. Y le bajo un exponente al 2 y me queda x a la 1. Entonces me va a quedar menos 4x. Acá tengo otra, derivada de una suma. Fíjense, si vuelvo para atrás, la derivada de una suma, ¿qué me dice? Deriva cada término por separado y seguido. Entonces, tengo un término, dos términos, tres términos, los derivo por separado y sigo. Observemos. Menos 2x a la 2, ya dijimos por el paso anterior que era menos 4x. Menos 5x era la derivada de una constante por una variable que me quedaba solamente la constante, menos 5.
Fíjense, si vuelven, es este que estamos acá, la derivada de una constante por una función, entonces me va a quedar acá, perdón, la derivada de una constante por una función, uy, se me perdió, no se los he puesto, acá, la derivada, perdón, de una constante por una función, y me va a quedar k por u derivada. Entonces, si volvemos, observen que la derivada de menos 5x, como vimos en el principio de la tabla, va a ser igual a menos 5, ¿sí? Y la derivada de 2 va a ser igual a 0, porque es una constante, por lo tanto no se coloca. Si ustedes necesitan colocarla, la colocan. Bien. Entonces, veamos este. Otra vez, cuatro términos. 1, 2, 3, 4. Una suma y una resta, por lo tanto se va a derivar término a término. Entonces, 3x a la 3, bajo el exponente, 3 por 3, y le bajo 1 acá, me queda 9x al cuadrado. Lo mismo con menos 2x a la 2, que ya lo teníamos derivado acá, me queda menos 4x. Y menos 5x va a ser igual a menos 5, y 2 es 0. ¿Van viendo? Voy derivando cada uno de los términos. Lo mismo pasa con la que tengo acá. Fíjense, tiene un término más ahora. X elevado a la cuarta, bajo el 4, me queda 4x a la 4 menos 1, que es 3. El secreto ese es saber manejar bien la tabla. Luego, 3x a la 3, que lo derivamos recién, menos 2x a la 2, que lo derivamos recién, menos 5x y más 2, que es 0. ¿Se ve? Esos serían los ejemplos de los primeros. Veamos ahora un producto. Observen. Teníamos la derivada de un producto. La primera derivada por la segunda sin derivar. La primera derivada por la segunda derivada. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. No se olviden eso. Entonces, observemos esta función que tengo acá. Esta sería nuestra primera. A este le llamaríamos U. Y a este le llamaríamos B. ¿Sí? Entonces tengo, fíjense, la primera derivada. Recordemos que 2x menos 1, para derivarlo, bajo 2, y 1 es constante. Por lo tanto, esta me va a quedar u derivada. O sea, 2x, perdón, x al cuadrado menos 1, derivado va a ser 2x. Por la segunda sin derivar. Fíjense que la copio igual. Entonces no lleva el palito arriba. Más, porque en este caso estamos con una multiplicación. La primera sin derivar. U igual. Por la segunda derivada. Fíjense. ¿Cómo derivo la segunda? Bajo el exponente 3, le resto 1 a 3, me queda 3x a la 2, más, y recuerden que la derivada de 3x era igual a 3. ¿Hasta ahí se comprende la del producto? Sí, profe. Bien. Genial. Bien, sigo entonces. Yo esto después se lo subo, apenas termino de usarlo, se lo subo. Ahora, recordemos la del cociente. Tengo dos funciones dividiendo, y era la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido b a la 2. Entonces, con todo eso en nuestra cabeza, vamos. Vamos a poner U
b, ¿sí? Entonces, fíjense, la primera derivada, que sería esta que está acá, derivada, por la segunda sin derivar, menos, porque es una división, la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido la segunda al cuadrado. Toda esa sería la regla práctica de la derivación. Entonces, veamos las derivadas. La derivada de u, que sería 3x a la 3 más x más 2, ¿lo ven? Tenemos, bajo el 3, 3 por 3, y le bajo un exponente, me quedan 2, entonces me queda la derivada de 3x, como la vimos recién, 9x al cuadrado. La derivada de x es 1, por la tabla que vimos al principio, por ser una variable. Y la derivada de 2 es 0, por lo tanto no la coloco. El segundo sin derivar, fíjense, x cuadrado más 1, queda igual, menos. El primero sin derivar, copio el de arriba igual, por el segundo derivado. Veamos cómo deriva el segundo. Bajo el 2 me queda 10 y bajo un exponente al 2 me queda 1, por lo tanto me queda 10x. ¿Se puede seguir haciendo distributiva? Sí, se puede hacer en todos, pero yo quiero que me lo dejen así, que no cometan ningún error. Ustedes derivan y me lo dejan armado así. No llegan a la mínima expresión, ¿se entiende? No me resuelven este binomio, no hacen distributiva acá, ni aplican ese menos, no. Me lo dejan en el primer paso de la derivación y está perfecto, ¿sí? Que sería que si yo lo resuelvo como sigo, me daría este resultado que está acá. No me interesa que lleguen a este resultado, con que me lleguen a este, está bien. Bien. Nuevamente tenemos un cociente, donde este es u, y este es b, y se aplica lo mismo. La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera derivada, y acá que me falta un pedazo, menos la primera derivada, la primera sin derivar por la segunda derivada, no me falta nada. Fíjense, la derivada de x más 1 es 1, por eso no lo coloca. ¿Por qué? Porque x más 1, la derivada de 1 es 0, y la derivada de x es 1, entonces sería esta sin derivar por la segunda derivada, que sería 1, y como es una multiplicación, no lo coloca. Dividido la segunda al cuadrado. ¿Cómo quiero que me lo dejen? De esta forma, ¿sí? No quiero que lleguen a esto, no quiero que hagan distributiva, lo dejan directamente así. Y por último, tenemos el ejercicio abajo, f de x dividido 2 dividido raíz de x, y es lo mismo. Fíjense que este sería el caso de una constante, acá, de una constante dividido una función, por lo tanto me queda la constante negativo, derivo lo de abajo y elevado a la 2. Fíjense, este es k, y este es u, o b, no me acuerdo cómo se llama, b. Entonces me queda, le cambio el signo acá, por b igual. ¿Lo ven? Recuerden que esto es 2 por 1 sobre raíz de x, para que puedan verlo así. Y después derivo la segunda, y acá está el signo menos, elevado a la 2, y ya me queda. ¿Dónde quiero que la dejen? Acá. Aplican la regla de derivación y listo, no siguen resolviendo más, porque si no, arrastran muchos errores.